Secretario Ejecutivo de Coneval, no sabes qué gusto me da siempre platicar contigo. Mi estimado David, muy buenas noches. Igualmente un gustazo platicar contigo y todo tu auditorio. ¿Cómo van en su lucha? Ahí vamos. Estamos a la espera de que se conformen de manera oficial las comisiones de bienestar y de puntos constitucionales de ambas cámaras para a partir de ahí, pues como te comentaba la semana pasada, establecer un primer puente de diálogo, informal evidentemente, para que ahí seguramente de manera formal, mediante oficio, pues solicitemos audiencia o una reunión de trabajo y podamos externar de manera directa y de viva voz los argumentos que ya hemos platicado la semana pasada contigo y tu auditorio, en lo que consideramos pues algunos elementos que no aplican los supuestos de la ley al propio Coneval. Ojalá los escuchen y ojalá vaya bien, porque ustedes hacen un gran trabajo y es justamente sobre este trabajo que me gustaría platicar hoy contigo. Buenos números sobre la pobreza laboral, ¿no? Efectivamente, una vez que ayer se hizo pública la encuesta nacional de ocupación de empleo correspondiente al cuarto trimestre de al segundo trimestre de este 2024, pues ya Coneval, como suele hacerlo, establece las estimaciones de pobreza laboral. Recordarle a tu auditorio que es pobreza laboral, tomamos exclusivamente los ingresos laborales de las personas que se declaran en esta encuesta de ocupación de empleo y la comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria. En ese sentido, en promedio nacional hubo una nueva reducción entre el primero al segundo trimestre de este año y ubicamos a solamente un 35% de la población en situación de pobreza laboral para este segundo trimestre del 2024. En toda la serie histórica desde 2008 hasta 2024 es el punto más bajo, es el nivel más bajo de pobreza laboral en promedio nacional. Y también me parece importante destacar, cuando hacemos la desagregación entre el ámbito territorial urbano y rural, en ambos grupos territoriales también tenemos los puntos más bajos de la serie, sobre todo en el ámbito de pobreza laboral rural. Había sido muy difícil que este indicador bajara del 50% de la población, que había conseguido ligeramente previo al inicio de la pandemia en el primer trimestre de 2020, pero obviamente por la propia contracción de la economía en ese momento dio un salto hasta casi el 60% de la población, pero para este segundo trimestre de 2024, un 47.6% de la población en el ámbito rural está en situación de pobreza laboral. Si bien, claramente, 12 puntos porcentuales por arriba de la media nacional, pero me parece que es una buena noticia que este sector en particular, el rural, trae ya una tendencia decreciente en sus niveles de pobreza laboral de prácticamente 2 años, es decir, casi 8 trimestres consecutivos, lo cual pues significa que afortunadamente el sector, sobre todo agrícola, agropecuario del país, está teniendo, digámoslo así, un incremento progresivo en sus ingresos laborales que beneficia a una parte importante de la población rural del país. ¿Qué tuvo que ver, José Labor, qué tuvo que ver para que se diera esta reducción de la pobreza laboral? Bueno, en primera instancia, tal y como lo comentamos en nuestro comunicado que dimos a conocer el día de hoy, y si hacemos el análisis anualizado, pues también tenemos un incremento importante de los niveles de las personas ocupadas entre el segundo trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2024, con un incremento anualizado de un poco más de 805,000 personas más. Esto evidentemente engrosa el ámbito laboral del país y consecuentemente también tenemos en este anualizado un incremento laboral per cápita de 8.9%, lo cual afortunadamente se ubica inclusive por arriba del incremento anualizado de la canasta alimentaria, que es nuestro ponderador comparativo en esta ocasión, en el cual es de un poco más del 5.6% anualizado. El incremento del ingreso laboral per cápita fue de casi 9%. Entonces, afortunadamente, en términos reales, este crecimiento fue inclusive por arriba de la inflación de alimentos en específico, y eso permitió también esta nueva reducción de 8 décimas de punto porcentual, porque en el primer trimestre de este año el indicador era de un 35.8%, ahora, como bien te comentaba, estamos en 35.0% de la población en pobreza laboral. Ahora,
decías ocupada. ¿A qué se refieren con población ocupada? Porque a veces se confunden mucho esos términos de la gente que tiene un trabajo o que tiene algún tipo de ingreso por trabajo, aunque sea informal, ¿no? Claro, en este sentido, como tomamos la información general de la encuesta, en primera instancia es importante comentarlo, tenemos los dos grupos de trabajadores, tanto formales e informales, incluidos en esta encuesta. También otro dato a destacar, tomamos información de aquella población desde los 16 años que están trabajando y que así lo declaran en la propia encuesta. Sabemos que evidentemente lo ideal sería que tomaran solamente aquellos mayores de edad, de 18 años para hacia adelante, pero sí tenemos incluidos 16 y 17 años. Y bueno, también en particular para responder tu planteamiento, la declaratoria de trabajo es de aquellas personas que refirieron haber estado ocupadas hasta la semana pasada, previo del levantamiento de la encuesta. Entonces, esa es la temporalidad que nosotros tomamos para hacer la referencia que son personas ocupadas, ya sea en el ámbito formal o informal de la economía del mercado laboral del país. ¿Tú cómo calificarías estos números? En realidad, me parece que son buenos y uno de los elementos que siempre también desde Coneval planteamos de que puedan explicar este fenómeno de reducción de pobreza laboral que no se tenía registro, como te comentaba, desde 2008, que es el inicio de la serie histórica de la NOE, es sin lugar a dudas un efecto importante derivado de la política que se dio a lo largo de todo este sexenio de incremento de salarios mínimos. Y me parece que el gráfico que nos permite visualizar en mayor medida esta evolución del incremento de salario mínimo es el de masa salarial. Y me voy a referir por qué. Porque si nosotros vemos de 2008 a 2018, este indicador osciló en promedio entre los 265,000 y los 280,000 millones de pesos. Prácticamente no varió de 2008 a 2018. Y a partir de finales de 2018 se empieza a incrementar y pasamos de un valor de casi 280,000 millones de pesos el valor de la masa salarial al cierre, al cuarto trimestre de 2018, ahora, 6 años después, a 384,000 millones de pesos de masa salarial. Es decir, un acumulado e inclusive en términos reales de más de 100,000 millones de pesos de masa salarial. Y eso claramente explica evidentemente la transformación que tenemos de casi una reducción, si lo vemos estrictamente en este sexenio, de una reducción de casi 7 puntos porcentuales en los niveles de pobreza laboral, de cómo inició esta administración federal hasta este dato de 35% de la población en situación de pobreza laboral, porque si vemos las cifras de 2018, ahí nos ubicamos en casi un 42% de la población en situación de pobreza laboral, para, insisto, este segundo trimestre de 2024 en un 35%. Evidentemente, uno de los grandes retos de la siguiente administración federal es ver qué tanto se puede continuar con esta política de incremento del salario mínimo, que si bien es acordada entre sindicatos, empresarios y el propio gobierno federal, me parece que también habrá que buscar algunos otros mecanismos. Yo en algunos planteamientos desde el año pasado refería que podría inclusive empezar a explorarse un incremento diferenciado entre hombres y mujeres, ya que también uno de los datos que reportamos junto con este indicador es que prácticamente la brecha salarial entre hombres y mujeres es así, desafortunadamente no se modificó a lo largo de este sexenio. Los hombres siguen ganando en promedio casi un 30% más que las mujeres trabajadoras en nuestro país. Y ese es de trabajos iguales y en condiciones iguales, ¿no? Exactamente. E inclusive en el promedio nacional. En el promedio nacional seguimos teniendo esta brecha. Los hombres ganan 1.3 veces más que las mujeres. Esas son de las cosas que se tienen que corregir. ¿Y con qué completa el 35% al que no le alcanza para cubrir la canasta alimentaria? ¿Con qué completa el ingreso? Con dos fuentes muy puntuales, que si bien no detecta esta encuesta, la ENOE, pero sí lo podemos inferir a través de la ENIC, que se levanta cada 2 años, es o remesas o transferencias monetarias de programas sociales. Seguramente con estos dos elementos de fuentes de ingreso es que esta población que
dado su salario, dado sus ingresos laborales, no puede adquirir la canasta alimentaria con el valor monetario de sus ingresos laborales, lo complementa seguramente con remesas, transferencias de programas sociales o inclusive en algunos momentos endeudamiento. Eso también lo pudimos observar en 2020 cuando hubo esta catástrofe en el mercado laboral nacional. Muchas personas y hogares inclusive tuvieron que recurrir al endeudamiento de corto plazo para justamente complementar sus gastos mensuales. Y un endeudamiento que era carísimo porque es en el sector informal, ni siquiera es en la parte baja de la pirámide del sector formal, sino que es en el sector informal, en el agio, que ahí las tasas son brutalmente altas, ¿no? Así es, y que desafortunadamente es uno de los grandes obstáculos que tenemos como economía nacional, esta parte de la informalidad de la economía, donde, justo como bien referenciabas, esta gran masa de trabajadores de la población económicamente activa que está todavía laborando en la informalidad, pues no tiene ni siquiera la posibilidad de tener una prestación social mínima o inclusive empezar a tener un historial crediticio en el sistema bancario nacional que le permita evidentemente mayor facilidad de acceder a un crédito bancario o a este tipo de endeudamiento de corto plazo, sea por tarjeta de crédito. Y eso, otra vez, es uno de los grandes retos de seguir tratando de formalizar nuestro mercado laboral progresivamente en la siguiente administración federal. Querido amigo, te mando un abrazo y seguimos en contacto. Que te vaya muy bien.